Mi nombre es Aurelio Mendoza, y a mis 73 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños me encontraría mirando una botella de tequila, regalo de mi primogénito, sabiendo que dentro de ese licor no solo había alcohol, sino también la amarga hiel de la traición, el intento de ponerme a dormir para siempre. Pero lo que ellos no sabían, lo que Miguel no sospechaba, es que este viejo soldador, que creían ya, gastado y ciego, guardaba un secreto que cambiaría todo, y que haría justicia donde ellos la creían muerta. Mira, uno llega a viejo y piensa que ya lo ha visto todo, que la vida ya no te puede sorprender con golpes bajos, que el dolor de perder a tu consuelo es lo más grande que vas a sentir. Y luego, un día, abres los ojos, y te das cuenta de que la traición puede venir de la sangre que uno mismo crió, de la carne de tu carne. Es una herida que no sangra por fuera, pero que te desgarra el alma por dentro, un fuego frío que te quema hasta los huesos. Aquel día, el día de mi cumpleaños 73, me sentía, ¿cómo decirlo? Solo. Desde que Consuelo se fue, hace ya 3 años, la casa se siente vacía. Los ecos de su risa, el aroma de su café por las mañanas, todo eso se quedó aquí, en las paredes, pero ella no está. Y con ella se fue un pedazo de mí. Mis hijos, claro, venían de vez en cuando. Rosa, mi hija del medio, siempre atenta, siempre con una comida, caliente o un rato para escuchar mis batallitas. Javier, el menor, callado como yo, pero siempre dispuesto a echarme una mano con la chatarra en el patio o con algún desperfecto de la casa. Y luego estaba Miguel, el mayor, mi Miguel, el contador, el que se fue a la ciudad grande, a Monterrey, a hacer su fortuna. Él era diferente, siempre con prisa, siempre con un ojo puesto en lo que podía ganar, en lo que podía sacar. Nunca fue como sus hermanos, nunca tuvo esa chispa de la sencillez. Pero, bueno, era mi cumpleaños, y me sentía con ganas de un poco de alegría, de sentirme querido. Miguel había prometido venir, y llegó, con su traje caro, su reloj brillante, y una sonrisa que me pareció un poco forzada. En sus manos, una botella, de un tequila que no era de los baratos, de esos que se guardan para ocasiones especiales. «Felicidades, papá», me dijo, con un abrazo rápido, casi apretado, «para que celebres como te mereces. Sabes que no me puedo quedar mucho. Tengo compromisos importantes». Mi corazón de padre tonto y viejo se infló un poco. Pensé, bueno, al menos se acordó, al menos hizo el esfuerzo. Nos sentamos en el patio, bajo el sol suave de la tarde de Guadalajara. Él me sirvió un buen trago, un caballito lleno. «Salud, papá», me dijo, y chocamos los vasos. Yo le di un sorbo, y ahí fue. Un sabor raro, amargo, pero no el amargo del agave. Era un amargo metálico, un poco dulzón, que me raspó la garganta. Al principio, pensé que era la edad, que mi paladar ya no era el mismo. Pero luego, a la segunda vez que el vaso tocó mis labios, sentí un cosquilleo en la lengua, un adormecimiento leve, y un ardor en el estómago que no era la quemazón del tequila. No, esto era otra cosa. Miré la botella, luego miré a Miguel. Él me sonreía, pero sus ojos no sonreían. Había algo en ellos, una impaciencia, una especie de brillo calculador que nunca antes había notado tan claramente. O tal vez no había querido notarlo. Consuelo me lo decía. «Aurelio, Miguel es ambicioso, demasiado. Ten cuidado». Y yo, con mi fe ciega de padre, siempre la defendía. «No, mujer, él solo quiere salir adelante, quiere darnos una vida mejor». Pobre de mí, qué equivocado estaba. El ardor en mi estómago fue en aumento. Sentí un mareo. Las palabras de Miguel se volvieron un zumbido lejano. Me levanté, con algo de dificultad. «Miguel», le dije, la voz un poco pastosa, «creo que este tequila me cayó mal. Necesito ir a recostarme un poco». Él se levantó, rápido, casi, demasiado rápido. «Sí, papá, claro. Anda, descansa. No te preocupes por mí, ya me voy. Te llamo mañana para ver cómo sigues». Me dio otro abrazo, aún más distante, y se fue. Se fue sin mirar atrás,
sin una verdadera preocupación en sus ojos. Me arrastré hasta mi cama. El ardor se convirtió en un dolor punzante. Vomité, y en mis vómitos vi algo extraño, algo que no era comida, no era alcohol, era un sedimento verdoso, casi imperceptible. Mi mente, aunque nublada por el dolor y la confusión, empezó a atar cabos. El sabor metálico, el adormecimiento, la prisa de Miguel, sus ojos, mi consuelo, sus palabras de advertencia que ahora resonaban como campanas de iglesia en mi cabeza. No podía ser. ¿Mi propio hijo? ¿Querer deshacerse de mí? Fui al médico al día siguiente apenas pudiéndome sostener. Le conté todo. El doctor, un hombre serio y de pocas palabras, me hizo unos análisis. Cuando me dio los resultados, su rostro estaba grave. Don Aurelio, me dijo, mirándome con una mezcla de lástima y preocupación, usted ha sido envenenado. Una dosis pequeña, sí, pero suficiente para hacerle mucho daño, para causarle la muerte si no hubiera sido por su cuerpo fuerte y su reacción rápida. Lo que usted ingirió es una sustancia utilizada en ciertos pesticidas, en venenos para ratas. Mis piernas flaquearon. Me tuve que sentar. Las palabras del doctor, cada una de ellas, eran como un clavo ardiente en mi cabeza. Envenenado, por mi propio hijo. La verdad era tan cruda, tan horrible, que mi mente se negaba a aceptarla por completo. Pensé en Consuelo, en cómo me habría dicho, te lo dije, Aurelio, pero no había consuelo. No había palabras que pudieran quitar el veneno del alma. Solo quedaba el ardor, el dolor, y una fría y profunda ira que nunca antes había sentido. Una ira que no era de gritar, sino de hielo. Ahí, en el consultorio del doctor, sentado en esa silla incómoda, decidí algo. Algo que cambiaría el rumbo de mi vida y el de ellos. Miguel creía que era un estorbo, un anciano que ya no servía para nada, solo para ocupar un espacio y un dinero que él creía que le pertenecían. Él quería mi casa, mis pocos ahorros, lo poco que creía que yo tenía. Pero yo tenía algo más, algo que él no sospechaba, algo que había guardado bajo 7 llaves, no por maldad, sino por un instinto, por un presentimiento que ahora se hacía realidad. Tenía un secreto, un as bajo la manga, y era el momento de usarlo. Este viejo soldador, que había doblado metales y forjado futuros con el fuego, ahora estaba listo para forjar un destino diferente, uno donde la justicia, aunque fuera a mi manera, se cumpliría, y donde Miguel aprendería, de la forma más dura, que la ambición sin dignidad no lleva a nada, y que la avaricia puede costarte más de lo que jamás imaginaste. Mi plan apenas comenzaba, y ellos, mis hijos, no tenían ni idea de lo que se les venía encima. No sabía si llorar o gritar. Opté por callar, guardar el dolor, la rabia y la astucia, aquí, bien dentro de mí. Uno, cuando es joven, cree que la vida es una carrera para acumular cosas. Un coche más grande, una casa mejor, más dinero en el banco. Pero cuando llegas a mi edad, te das cuenta de que lo único que realmente dejas atrás son las huellas de lo que hiciste por los demás, los sacrificios que hiciste en silencio, las veces que te negaste algo para que ellos tuvieran un poquito más. Y yo, Aurelio Mendoza, puedo decir con la cabeza bien alta que entregué mi vida y mi alma por mis hijos. Cada gota de sudor en la metalúrgica, cada cicatriz de quemadura en mis brazos, cada noche sin dormir preocupado por su bienestar, todo fue por ellos. Recuerdo a Miguel, mi primogénito, cuando era un jovencito con la cabeza llena de sueños. Quería ser ingeniero, luego contador, siempre ambicioso, sí, pero yo lo veía como empuje, como ganas de superarse. Cuando entró a la universidad, me pidió unos libros de ingeniería que eran carísimos, de esos importados. Yo había estado ahorrando para cambiar mi reloj, ese que me regaló Consuelo en nuestro 10º aniversario, un Omega de plata, que era mi orgullo. Lo llevé a la casa de empeño sin pensarlo 2 veces. No le dije a nadie, solo le dije a Miguel, ten, hijo, aquí está el dinero para tus libros. Estúdialos bien, que son tu futuro. Y él me abrazó, me prometió que me devolvería el doble, que me compraría otro mejor. Nunca lo hizo, claro. Ni falta que hacía.
pensé yo entonces. Verlo con sus libros bajo el brazo, con esa chispa en los ojos, era mi mayor recompensa. Y las colegiaturas. Ah, las colegiaturas. Miguel siempre fue de estudiar en las privadas, siempre quiso lo mejor. Y yo, su padre, siempre quise dárselo. Recuerdo cuando mi vieja pick-up, esa que usaba para llevar y traer materiales, se descompuso de forma fea. Necesitaba una pieza costosa, y la reparación me iba a dejar sin un peso. Justo en ese mes tocaba pagar la inscripción de Miguel. ¿Creerías que pasé 2 meses yendo a pie al trabajo, cargando mis herramientas y materiales en una carretilla, para poder pagarle la universidad? Los compañeros se reían un poco. Ahí va don Aurelio, el de las piernas de acero. Yo sonreía, pero por dentro me dolían hasta los huesos. Dejé de almorzar en el trabajo por un mes, solo para juntar el dinero. Comía una torta que Consuelo me preparaba, y a veces ni eso. Llegaba a casa rendido, pero con la satisfacción de que Miguel estaba un paso más cerca de su sueño. Y cuando él se graduó, Miguel, con su toga y birrete, y me abrazó con sus manos limpias, sin la grasa ni las cicatrices de la soldadura, sentí que cada esfuerzo, cada sacrificio, había valido la pena. Lo lograste, hijo, le dije con lágrimas en los ojos. Lo lograste. Y él me dio un abrazo, sí, pero ya no era el mismo abrazo. Ya era un abrazo de despedida, de ya no te necesito para esto. No solo fue Miguel. Recuerdo cuando Rosa, mi hija del medio, quiso poner su pequeña tienda de arreglos de ropa y costura. Ella siempre fue mañosa, con la aguja, con el diseño, pero le faltaba dinero para la máquina industrial, para las telas, para el local. Yo, en ese entonces, ya tenía ahorrado un buen dinerito para poder, quizás, abrir por fin mi propio taller de soldadura, dejar de trabajar para otros. Era mi sueño de toda la vida, tener mi letrero, mi propio espacio. Pero cuando Rosa me contó su ilusión, vi en sus ojos la misma chispa que vi en Miguel. Le entregué todos mis ahorros. Toma, mi niña, le dije, esto es para que vueles. Que tu sueño sea más grande que el mío. Ella lloró, me abrazó fuerte, me prometió que me lo devolvería con creces. Y ella sí lo hizo, con su trabajo y su cariño. Con ella era distinto, era dar y recibir. Y Javier, mi hijo menor, el callado, el que siempre venía a mi lado al taller, el que aprendió la soldadura de mí, él no quiso ir a la universidad, quería ser artista, trabajar con el metal, pero a su manera, haciendo esculturas. Yo lo entendí, no todos nacemos para lo mismo. Recuerdo cuando le hizo falta un soplete de oxígeno y acetileno de alta precisión, de esos que cuestan un ojo de la cara. Yo tenía mi soplete viejo, un compañero fiel desde hacía 20 años. Lo vendí. Sí, vendí mi herramienta de trabajo, mi mano derecha, para que Javier pudiera comprar el suyo. Le dije que el mío ya estaba viejo, que quería uno nuevo. Y él, con inocencia, no lo dudó. Me compró uno más sencillo, para mí, con el primer dinero que ganó con sus esculturas. Esa sí que es una diferencia, ¿verdad? No era el mismo dinero ni la misma calidad del soplete, pero la intención era de oro. Cada Navidad, cada Día de Reyes, yo me desvivía por ellos. Recuerdo una Navidad que Miguel, de niño, soñaba con una bicicleta roja, de esas con cambios y frenos de mano. Era el juguete de moda, y yo no tenía dinero. Trabajé horas extras, fines de semana, y aún así no me alcanzaba. Consuelo me vio preocupado. Me dijo, Aurelio, déjalo, ya habrá otra ocasión. Pero yo no podía. Ver la cara de ilusión de mi hijo, eso era mi motor. Vendí mi acordeón, ese que tocaba en las fiestas y serenatas para Consuelo. Lo vendí a mitad de precio, solo para ver esa bicicleta bajo el árbol. La cara de Miguel esa mañana, esa cara me pagó todo el acordeón y más. Por Consuelo, por supuesto, también hice 1000 sacrificios. Pero eso era diferente. Éramos un equipo. Cada peso que ganaba, cada esfuerzo, era para construir nuestro hogar, para que nuestros hijos tuvieran un techo, comida y educación. Nunca nos dimos lujos. Nuestra casa, esta pequeña casa de cuadritos, fue nuestro castillo. Nunca tuvimos coche del año, ni vacaciones a la playa.
todo para que a ellos no les faltara nada. Cuando Consuelo se enfermó, gastamos hasta el último centavo en sus medicinas, en sus tratamientos, y yo, soldando doble, triple turno, con el corazón en la mano, pidiéndole a Dios que me dejara trabajar un día más, un minuto más, para poder pagar los gastos. Perdimos a Consuelo, sí, pero no perdimos la dignidad, ni la esperanza. Ella siempre fue mi mayor sacrificio, y mi mayor recompensa. Su recuerdo es lo único que me queda de esa época, de esa vida que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, soldadura a soldadura, y uno sigue y sigue dando, dando sin esperar nada a cambio, porque así nos enseñaron nuestros padres, que el amor es eso, dar sin medida, que la familia es lo primero, que por los hijos uno se quema las pestañas, se gasta la vida. Yo crecí viendo a mi padre partirse la espalda en el campo, bajo el sol, solo para que no nos faltara un plato de frijoles en la mesa. Y yo quise ser igual, un padre que diera todo, que preparara el camino para que mis hijos no sufrieran lo que yo sufrí, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Y luego, sucede lo del tequila. Y todas esas memorias, todos esos sacrificios, se vuelven cuchillos que te apuñalan por dentro. Te preguntas, ¿valió la pena? Toda esa vida de empeño, de sudor, de negarme a mí mismo, ¿fue para esto? ¿Para que mi propio hijo me viera como un estorbo, como un objeto a desechar para tomar lo que, según él, le pertenecía? Es una pregunta que te taladra la cabeza, que no te deja dormir, que te envenena el alma más rápido que cualquier pesticida. Te sientes estúpido, ingenuo, un viejo tonto al que le tomaron el pelo toda su vida. Y el dolor de esa realización es más grande, créeme, que el dolor físico de cualquier golpe, de cualquier enfermedad. Es el dolor de ver tus sueños, tus esfuerzos, tu amor, reducidos a cenizas por la avaricia. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el amor incondicional tiene límites, y que a veces, la justicia, por más dolorosa que sea, es el único camino que queda. No es que uno se dé cuenta de un día para otro. No. El abandono es como la herrumbre, ¿sabes? Se va pegando despacito, capa por capa, hasta que un día, lo que antes brillaba, ya está oxidado por completo. Y yo, a pesar de mis cicatrices y mis manos callosas, siempre fui un poco ciego a las señales, un poco terco en mi amor por mis hijos, especialmente por Miguel. Los primeros indicios fueron pequeños, llamadas que se hacían más cortas, visitas que se espaciaban. Al principio, lo achacaba a que estaba ocupado, a su trabajo de contador, a su vida en Monterrey. Es normal, Aurelio, me decía Consuelo. Los hijos crecen y hacen su vida. Pero yo sentía una punzada, un frío en el pecho, que me decía que algo no estaba bien. Recuerdo, por ejemplo, mi cumpleaños 70. Un número. Redondo, ¿verdad? Uno espera que la familia se junte, que haya un poco de fiesta. Rosa vino con su esposo y mis nietos. Me trajo un pastel que ella misma horneó. Y Javier apareció a deshoras, con un par de cervezas y un abrazo fuerte. De Miguel, solo recibí un mensaje de texto. Feliz cumple, pa. Muchos éxitos. Estoy en un viaje de negocios. Imposible ir. Te llamo el fin de semana. Nunca llamó. Y el viaje de negocios, me enteré por un primo, fue una escapada a la playa con los amigos. No le muem. Reclamé. No. Me tragué el nudo en la garganta. ¿Para qué? ¿Para que me dijera que estaba ocupado? ¿Para que inventara otra mentira? Con el tiempo, las humillaciones se hicieron más obvias, más palpables. En las pocas reuniones familiares grandes, las de Navidad o Año Nuevo, cuando Miguel sí venía, me sentía como un mueble viejo. Éramos muchos, claro, en casa de Rosa, o en casa de algún familiar. Y él, Miguel, siempre en la mesa de los importantes, con los tíos y primos que tenían éxito. A mí, me ponían en la mesa de los niños, o en la de los abuelitos, en una esquina un poco apartado. Y si intentaba unirme a la conversación de los grandes, Miguel me cortaba con un gesto disimulado, o me cambiaba el tema, como si mis historias de la metalúrgica fueran aburridas, una vergüenza. Ya, papá, no empieces con tus cuentos viejos, me decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que buscaba la aprobación de los demás.
Y yo, otra vez, a tragar el orgullo. Una vez, soldé con mis propias manos una pequeña escultura de metal, un águila detallada, para el nuevo despacho de Miguel en Monterrey. Le puse horas, cariño, todo mi arte. Creí que le haría ilusión, que sería un pedazo de su padre en su lugar de trabajo. Cuando se la entregué, él la tomó, la miró sin mucho interés. Ah, gracias, papá. Muy rústico. Y la dejó en una caja. Meses después, fui a visitarlo. Por sorpresa, el águila no estaba en su despacho. La encontré en el garaje, entre trastos viejos, cubierta de polvo. Me dijo que no pegaba con la decoración moderna y que la iba a llevar a la beneficencia. Mi corazón, ese viejo corazón de soldador, se encogió. Mi trabajo, mi amor, como caridad. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo dentro de mí se estaba pudriendo. Una confianza que daba paso a la desilusión. Y las mentiras. Ay, las mentiras. Miguel siempre tenía una excusa para no venir a verme. Que tenía que trabajar, que un viaje urgente, que los niños enfermos. Consuelo me decía, Aurelio, tiene ojo clínico para el metal, pero es ciego para sus hijos. Y era verdad. Pero después de lo del águila, mis ojos empezaron a abrirse. Una vez, me dijo que no podía venir porque la oficina estaba en crisis y tenía que quedarse hasta tarde. Esa misma tarde vi una foto suya en Facebook, de un primo, en un partido de fútbol, riendo a carcajadas con sus amigos. No era ira lo que sentí, era una tristeza profunda, una decepción que me calaba los huesos. Tampoco valía para él una visita a su padre. Tampoco respeto me tenía para inventar una mentira tan burda. Rosa, por su parte, nunca fue así. Ella venía cada semana, me traía la comida, me arreglaba la casa, me preguntaba por mis achaques, me escuchaba con paciencia, siempre con una sonrisa, aunque yo supiera que ella también tenía sus problemas y sus preocupaciones. Javier, el menor, aunque callado, siempre se aparecía con una herramienta nueva que había comprado para mí, o para arreglar algo en el patio, o simplemente para sentarse a mi lado mientras yo veía la tele. No hablábamos mucho, pero su compañía era un bálsamo. Ellos dos me recordaban que no todo estaba perdido, que no todos eran como Miguel, pero la herida de Miguel, esa era la más profunda. Incluso cuando Consuelo enfermó gravemente, y yo estaba desesperado buscando dinero para los tratamientos, Miguel me dio una cantidad, sí, pero fue con una frialdad que me heló la sangre. Es un préstamo, papá. Necesito que me lo regreses cuando puedas. ¿Sabes qué? Tengo mis propias deudas, mi propia familia. Un préstamo, para salvar la vida de su madre. La misma madre que se había desvivido por él. En ese momento, sentí un escalofrío. Me di cuenta de que el Miguel que yo había criado, el Miguel que yo recordaba, ya no existía. Solo quedaba un hombre. Un hombre que pensaba en números, en ganancias, en lo que podía sacar de cada situación. Fue después de la muerte de Consuelo, cuando el abandono de Miguel se volvió casi total. Ella era el pegamento, ¿sabes? Ella era quien lo llamaba, quien lo animaba a venir. Sin ella, sus visitas se volvieron prácticamente inexistentes. A veces me enviaba un sobre con un poco de dinero, pero sin una llamada, sin un ¿cómo estás, papá? Era como si me pagara para que no le molestara, para que no le pidiera nada. Y ese dinero, créeme, pesaba más que 1000 insultos. La gota que derramó el vaso no fue el tequila, no, fue antes. Fue cuando los vecinos de al lado quisieron comprarme un pequeño pedazo de tierra que tenía detrás de mi patio, un espacio que apenas usaba. Lo ofrecieron a buen precio. Miguel se enteró. Vino a verme de repente, con esa sonrisa que ya no me engañaba. Papá, ¿cómo vas a vender eso? Es parte de la casa, le quita valor. No lo hagas. Yo te ayudo con lo que necesites. Pero había algo en sus ojos, algo codicioso. Él no quería que lo vendiera, no por mi bien, sino quizás para que quedara para él. No sé por qué en ese momento no lo vendí. Un presentimiento, tal vez, una voz interior, que me decía, no, Aurelio, no te fíes. Y fue esa conversación, esa manipulación velada, lo que me hizo tomar una decisión. Decidí que lo que tuviera, lo que fuera mi patrimonio,
No iba a terminar en manos de alguien que me veía como un estorbo, que si tenía que proteger mis cosas, las protegería hasta el final. Y fue entonces, cuando ya estaba completamente desilusionado de Miguel, que puse más atención al secreto que llevaba guardado por tantos años. Un secreto que, curiosamente, empezó a tomar un valor que ni yo mismo había imaginado. Un secreto que ahora sería mi salvación y su condena. La herrumbre de su desprecio me había abierto los ojos, y ahora yo veía con una claridad dolorosa, pero también una claridad que me daría la fuerza para actuar. Uno guarda secretos por muchas razones, ¿sabes? Por miedo, por vergüenza, por proteger a los que amas. O a veces, simplemente porque la vida te lleva a hacerlo, porque el momento no es el adecuado para revelarlos. Mi secreto no. Era de esos oscuros, de los que te carcomen el alma. Era más bien una reliquia, una esperanza lejana, una semilla que creía estéril y que resultó ser un árbol frondoso, lleno de frutos inesperados. El secreto era un pedazo de tierra. Sí, un simple terreno. No era grande, unas cuantas hectáreas. Estaba en las afueras de Guadalajara, en aquellos rumbos donde antes no había nada más que nopales, mezquites y polvo. Lo heredé de mi padre, y él de su padre, mi abuelo Aurelio, que se llamaba igual que yo. Era una tradición, una pequeña propiedad que había estado en la familia por generaciones. Mi abuelo me contaba que esa tierra la había comprado su propio padre, mi bisabuelo, en tiempos de la Revolución. La compró con unas cuantas monedas, a un militar que necesitaba efectivo para huir. Era una tierra que nadie quería, porque era pedregosa, seca, y el agua no llegaba. Nunca sirvió para sembrar. Mi bisabuelo la usó un tiempo para pastorear unas cuantas cabras, pero al final la dejó por imposible. Era un pedazo de desierto. Para nosotros, en la familia, esa tierra nunca tuvo valor monetario. Era más bien un símbolo, un recuerdo de nuestros orígenes humildes, de que veníamos del campo, aunque yo me hubiera hecho soldador en la ciudad. Mi padre, cuando me la heredó, me dijo: Aurelio, esta tierra no vale nada en dinero, pero vale en historia. Es un pedazo de nosotros. Guárdala. Y yo la guardé. Guardé los papeles, las escrituras viejas, como si guardara una fotografía de mis ancestros. Nunca la visitaba mucho, una vez al año quizás, para ver que no se metiera nadie, para sentir el viento en la cara y recordar a mi padre. Al principio, cuando mis hijos eran pequeños, no les hablé de ella. ¿Para qué? Era un pedazo de desierto. ¿Qué iban a hacer con eso? Quería que crecieran aprendiendo el valor del trabajo, no esperando herencias o riquezas fáciles. Quería que se hicieran hombres y mujeres de bien, con el sudor de su frente, como yo lo hice. Y si les hablaba de una tierra, aunque fuera estéril, tal vez les sembraría en la cabeza ideas de fortuna, ideas de que la vida es un atajo, no un camino. Y yo no quería eso para ellos. No quería que la avaricia les tocara el alma, como me temo que le tocó a Miguel. Más tarde, cuando mis hijos crecieron y yo vi la ambición de Miguel, sobre todo, decidí mantener el secreto aún más hermético. Pensé, si esta tierra algún día tuviera algún valor, no quiero que se peleen por ella. No quiero que el dinero los divida. Una parte de mí, más práctica, pensaba que quizás algún día, si Consuelo y yo llegábamos a viejos sin nada, podríamos venderla por lo que fuera, por el valor de un terreno baldío, y tener un pequeño respiro. Era una especie de red de seguridad, un último recurso, la última carta que guardaba bajo la manga. Consuelo lo sabía, claro. Ella era mi confidente. Ella me decía: Aurelio, esa tierra es más valiosa de lo que parece, no por el dinero, sino por la paz que te da saber que la tienes. Cuando Consuelo murió, el secreto se volvió aún más personal. Esa tierra era como un pedazo de ella, de nuestro pasado, de nuestras esperanzas compartidas. Era un lugar donde podía sentirme más cerca de mis raíces, de mi historia, de mis muertos, y el peso de ese secreto al principio era ligero. Una pequeña preocupación, pero nada más. Lo llevaba conmigo, como llevo mis cicatrices, como llevo mis recuerdos. Y luego, todo cambió. Fue hace poco más de un año.
Yo estaba ya retirado de la soldadura, viviendo con mi pensión modesta. Mis días se pasaban entre la lectura del periódico, el café con los vecinos y el recuerdo de Consuelo. Un día me llegó una carta oficial, con sellos del gobierno. Al principio pensé que era algún impuesto, alguna multa, pero cuando la abrí, mis viejos ojos casi no podían creer lo que leían. La carta hablaba de un megaproyecto de infraestructura en la zona metropolitana de Guadalajara, y mencionaba, específicamente, unas parcelas de tierra. Entre 1900 ellas la mía. Decía que el gobierno había declarado esa zona de interés público para la construcción de una nueva autopista y un parque industrial, y que mi terreno, ese pedazo de desierto que valía nada, ahora era estratégico y tendría que ser expropiado, pero a un valor de mercado que me dejó el aliento helado. No te miento, mi amigo, mi amiga. Cuando leí esa cifra, casi me da un infarto de verdad. Era una cantidad de dinero que nunca en mi vida había soñado con tener. Una fortuna, suficiente para que yo viviera tranquilo lo que me quedaba, y para que mis hijos y mis nietos tuvieran un buen futuro. Pero la primera emoción, después del asombro, fue de miedo. Un miedo frío, miedo a la avaricia, miedo a lo que ese dinero podría hacer con mi familia, con mis hijos. Había visto a muchas familias destruirse por menos. Y en ese momento, con Miguel ya mostrando sus garras, ese miedo se multiplicó por 1000. Así que guardé la carta. No le dije a nadie, ni a Rosa, ni a Javier, a quienes sí confiaba, porque sabía que, si se enteraban, y Miguel se enteraba, el infierno se desataría. Decidí esperar. Decidí que la vida me había dado una segunda oportunidad, no solo para tener dinero, sino para poner las cosas en su lugar, para usar esa fortuna como una balanza, para equilibrar la justicia que sentía que no había tenido en mi vida. La tierra, el secreto, se convirtió en mi poder oculto. Era mi arma silenciosa, era mi as bajo la manga, y yo, el viejo soldador, que había forjado metales, ahora tenía que forjar un plan que me permitiera desenmascarar la traición, proteger a los míos, y enseñar una lección a quien se había atrevido a levantar la mano contra su propio padre. Sentía que Consuelo, desde donde estuviera, me sonreía. Siempre confió en mi instinto, y mi instinto me decía que el momento de revelar el secreto sería también el momento de la verdad, que esa tierra, que por años fue un desierto, se convertiría en un campo de batalla para el alma de mi familia. Y yo estaba listo para la guerra. El tiempo es un yunque, y la vida, un martillo que te va forjando, golpe a golpe. A la dureza de la vejez, se sumó la amargura de la traición. Después de lo del tequila, de que el doctor me confirmara el veneno, no fue el pánico lo que sentí, fue una calma helada, una lucidez aterradora. Fue como si, de repente, una pieza del rompecabezas de mi vida encajara en su sitio, y la imagen que se formaba era la de mi hijo mayor intentando borrarme del mapa. No le dije nada a Miguel. Fingí una recuperación milagrosa, achacando lo sucedido a una indigestión, a que el tequila me había caído pesado. Él me llamó al día siguiente, con una voz falsamente preocupada. «Ay, papá, qué susto me diste. ¿Cómo sigues? ¿Seguro que fue el tequila? Yo te dije que no tomaras tanto». Su voz era un cuchillo, cada palabra, un retorcer en la herida. Yo lo escuchaba, lo dejaba hablar, y en mi mente ya estaba armando cada pieza de mi plan. Lo primero fue asegurarme, legalmente. Fui con un notario de confianza, un hombre serio que había sido amigo de Consuelo y mío de toda la vida. Le conté la historia de la tierra, la carta del gobierno, el valor que había adquirido, y luego, con un nudo en la garganta, le conté lo del tequila. No le pedí que llamara a la policía. Le pedí que me ayudara a proteger a los míos, a mis hijos que sí lo merecían. Le expliqué mi plan. El notario me miró con ojos tristes, pero también con una gran comprensión. «Don Aurelio», me dijo, «usted es un hombre sabio. Haré todo lo que esté en mi mano». Preparamos los documentos. Un fideicomiso para Rosa y Javier. Cada detalle, cada cláusula fue pensada para blindar la herencia,
para que Miguel no pudiera tocar un solo centavo, para que lo que su avaricia no les permitiera ver, la dignidad de su padre lo pusiera en su lugar, y con ese plan ya en marcha, con la seguridad de que mis otros hijos estarían protegidos, me armé de valor para el momento de la verdad. Organicé todo para una cena familiar. Quería que estuvieran los tres, Miguel, Rosa y Javier. Era Navidad, y para esa ocasión, Miguel siempre hacía un esfuerzo por aparecer. No les dije que tenía algo importante que anunciar, solo les dije que había algo que celebrar y que me sentía particularmente bien, y quería a mis tres hijos conmigo. La noche de Navidad llegó. La casa, mi pequeña casa, se sentía llena, pero con una tensión invisible que solo yo parecía sentir. Rosa había traído la cena, un pavo delicioso. Javier, como siempre, ayudaba con la mesa, los refrescos. Miguel llegó tarde, como siempre, con un regalo caro pero genérico para mí y para sus hermanos. Su sonrisa era la misma que la del día del tequila, plástica. Cenamos. Risas forzadas de Miguel, conversaciones amenas con Rosa y Javier. Yo observaba sus caras, sus gestos, la bondad en los ojos de Rosa, la lealtad silenciosa de Javier, y la ansiedad, la impaciencia, la avidez oculta en los de Miguel. Después de la cena, cuando todos estábamos sentados en la sala, con las tazas de café humeante en las manos, me aclaré la garganta. El momento había llegado. Hijos, comencé, mi voz un poco rasposa, pero firme. Tengo algo importante que decirles, algo que por muchos años he guardado en secreto. Los tres me miraron. Rosa y Javier, con curiosidad. Miguel, con una mezcla de sorpresa y esa impaciencia que lo caracterizaba. Ustedes saben que mi padre me heredó una tierra, allá por los rumbos de Tlajomulco. Una tierra que siempre fue vista como inútil, un pedazo de polvo y nopales. Miguel se irguió. Sus ojos se clavaron en mí. Podía ver cómo su mente empezaba a calcular, a maquinar. Rosa y Javier se miraron, confundidos. Pues bien, continué, sacando los documentos que había estado guardando bajo llave. Parece que esa tierra no era tan inútil después de todo. El gobierno ha declarado esa zona de interés público. Va a pasar una nueva autopista y se construirá un parque industrial. Y mi tierra, esa tierra vieja de la familia, ahora vale una fortuna. El silencio que siguió fue atronador. Pude ver el cambio en los rostros. Rosa, boquiabierta, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de asombro y alegría sincera por mí. Javier, con su habitual calma, dejó caer la taza de café en el platillo, sus ojos muy abiertos, una sonrisa lenta y genuina creciendo en su rostro. Pero Miguel se puso pálido. Luego, un brillo de avaricia pura encendió su mirada. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Su cerebro estaba trabajando a 1000 por hora, recalculando, replanteando todo lo que creía. «Fortuna dices, papá», logró balbucear Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Pero por qué no nos dijiste antes? Esto es increíble. ¡Qué alegría, papá! Dios mío, qué bendición. ¿Y cómo estás con esto? Debes estar emocionado». Su voz era forzada, llena de un falso entusiasmo, un arrepentimiento teatral que me dio asco. Sus ojos, sin embargo, seguían fijos en los documentos, en la cifra que apenas había insinuado. Me puse de pie, los miré a los tres, y entonces, la parte más difícil, la más amarga, pero también la más necesaria, de mi plan. Sí, Miguel, una fortuna que me permitió ver con claridad, una fortuna que, de alguna manera, me devolvió la vista. Tomé un respiro profundo. Ahora, sobre cómo repartir esta herencia, tengo que decirles algo más. Miguel se tensó, sus ojos fijos en mí, calculando. Rosa y Javier, todavía asombrados por la noticia, esperaban mis palabras con inocencia. Esta herencia, este legado de nuestra familia, dije, alzando un poco la voz, se ha convertido en mi último deseo, y he decidido que se repartirá de una manera diferente. Miré a Miguel directamente a los ojos. Su falsa sonrisa se desdibujó. «Miguel», le dije, mi voz ahora fría como el acero que soldaba. «Hace unos meses, en mi cumpleaños 73,
Me regalaste una botella de tequila, una botella que, según el médico, contenía una pequeña dosis de veneno. No sé si fue tu mano, o la mano de alguien a quien le ordenaste hacerlo, pero sé que tú querías deshacerte de mí. Creías que era un estorbo, que solo ocupaba un lugar y un dinero que, según tú, te pertenecían. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo. Rosa soltó un pequeño grito ahogado. Javier se puso de pie, sus ojos fijos en Miguel, luego en mí, en un torbellino de incredulidad y horror. Miguel, por su parte, se puso totalmente blanco. Sus ojos, antes llenos de avaricia, ahora estaban llenos de pánico. No, papá, eso no es cierto. Es una locura. Estás viejo, estás confundido. Yo jamás te haría algo así, balbuceó, su voz temblorosa, los ojos desorbitados. Intentó levantarse, quizás para venir a mí, para intentar abrazarme, para mentirme de nuevo. Guarda silencio, Miguel. Le interrumpí. Mi autoridad resonaba en la voz, una autoridad que no había usado en años. Tengo el informe del médico. Tengo mis recuerdos. Tu prisa, tus ojos, tu ausencia de remordimiento. Vi tu corazón, Miguel, y vi la oscuridad que hay en él. Miré a mis otros hijos, que observaban la escena, petrificados. Rosa, Javier, esta es la verdad. Vuestro hermano intentó matarme para quedarse con lo poco que creía que tenía. Rosa rompió a llorar, llevándose las manos a la cara. Javier, con un gesto de furia contenida, se acercó a Miguel. «Miguel, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste?», le gritó, su voz ronca de rabia y dolor. Miguel, acorralado, intentó una última jugada. «No es verdad. Es una trampa. Papá, por favor, no me hagas esto. Soy tu hijo. Mi familia te necesita. Tengo deudas, lo sabes. He cometido errores, sí, pero nunca te haría daño». Sus palabras eran lágrimas de cocodrilo, desesperación pura, ya no por mí, sino por el dinero que se le escapaba de las manos. «Tus deudas», le dije con una amarga ironía, «son producto de tu avaricia, Miguel, y tu necesidad de dinero te llevó a intentar quitarle la vida a tu propio padre. Pues bien, la dignidad de un hombre no se compra con dinero, ni se recupera con lágrimas falsas. Saqué los documentos del fideicomiso. He hecho los arreglos necesarios con el notario. He dividido mi herencia, el legado de esta tierra, entre Rosa y Javier. Ellos, que siempre me han dado amor, respeto y lealtad». En ese momento, Miguel perdió toda compostura. Gritó, insultó, amenazó. Dijo que me demandaría, que era un viejo senil, que no podía hacer eso. Pero yo solo lo miraba, impasible. Ya no sentía dolor, sentía una liberación. La liberación de un peso que había cargado por años, la verdad que por fin salía a la luz. «No tienes derecho a nada, Miguel», le dije, mi voz ahora llena de una autoridad que nunca había tenido con él. «Tu derecho lo perdiste el día que intentaste envenenarme. La herencia no es solo de dinero, es de dignidad. Y tú perdiste la tuya». La escena se degradó rápidamente. Miguel, enfurecido, salió de la casa dando un portazo, jurando venganza, vociferando incoherencias. Rosa y Javier, después de un momento de shock, vinieron a mí. Lloraron, me abrazaron. No por el dinero, no. Lloraron por el engaño, por la traición, por el dolor de ver a su hermano caer tan bajo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado, que el plan del viejo soldador se había ejecutado, y que el fuego de la avaricia de Miguel se había quemado solo a sí mismo. Después de aquella noche de 1910, Navidad, la vida en mi pequeña casa en el barrio de siempre cambió. No de repente, no. Los cambios, como la madurez, llegan despacio, con el paso de los días, de los meses. Miguel, como era de esperarse, intentó hacer un escándalo. Me llamó, me envió cartas amenazantes, intentó contactar a abogados. Pero mi notario, un hombre de palabra, había blindado todo de tal manera que no tenía por dónde. Sus deudas, que eran reales y producto de malas inversiones, y su ambición desmedida, empezaron a ahorcarlo. Perdió su trabajo en Monterrey,
su reputación. Su familia se desintegró por sus propias mentiras. No sentí alegría por su desgracia, no. Sentí una tristeza profunda, la tristeza de ver a un hijo perderse en el fango de su propia avaricia. Pero al mismo tiempo, sentí que la justicia, con su paso lento pero implacable, había puesto las cosas en su lugar. Él se había cavado su propia tumba, no yo. Rosa y Javier, mis hijos leales, recibieron su parte de la herencia, y lo hicieron con la misma nobleza con la que siempre vivieron. Rosa, con su parte, pudo expandir su pequeña tienda de costura, compró un local más grande, contrató a más gente, y ahora tiene un negocio próspero que le ha dado una estabilidad y una alegría inmensas. Vi sus ojos brillar, no por el dinero, sino por la oportunidad de hacer crecer su sueño, de dar trabajo, de construir algo con sus propias manos y su corazón. Siempre me viene a visitar, y a veces me pide consejo para la tienda, como si yo, un soldador, viejo, entendiera de telas y patrones. Y me gusta eso, sentirme útil. Javier, por su parte, pudo comprar un terreno propio, no muy lejos de aquí, y construir su taller de herrería artística. Ahora trabaja el metal como siempre soñó, haciendo esculturas hermosas, piezas únicas que vende en galerías. Él, el silencioso, el que siempre entendió mi pasión por el metal, ahora puede vivir de su arte, y es el que más se parece a mí. A menudo viene a mi casa, nos sentamos en el patio, y él me cuenta de sus proyectos, de sus ideas. A veces traemos el soplete y trabajamos un rato en alguna pieza sin terminar, solo por el placer de sentir el metal en las manos, el calor del fuego, el olor a soldadura. La conexión que tenemos es más fuerte que nunca, una conexión que no necesita palabras, solo el sonido del martillo y el brillo de la chispa. Yo, con mi parte de la fortuna, no me volví un hombre de lujos. Seguí viviendo en mi pequeña casa, la misma que Consuelo y yo construimos con tanto amor. Para mí el dinero no era para el derroche, era para la paz. Pude arreglar el techo, pintar las paredes, tener todo en orden. Pude permitirme ir al médico sin preocuparme, comer bien, y tener la tranquilidad de saber que no sería una carga para nadie. Me compré una camioneta vieja, sí, pero es solo para ir al mercado y visitar a mis amigos. Mi felicidad ahora no está en el dinero, está en la paz de mi conciencia, en la compañía de mis verdaderos amigos, de mis vecinos, de Rosa y Javier. Está en mi no me sienten los nietos que vienen a visitarme, que corren por el patio, y con quienes comparto mis historias y mis recuerdos. Me siento querido, valorado. Y eso, mi amigo, mi amiga, no tiene precio. La dignidad, ¿sabes? Es algo que uno gana con los años, con los golpes y las lecciones. Y a veces, la vida te da la oportunidad de recuperarla, de defenderla, incluso cuando crees que ya no te queda fuerza. Mi historia es la de un hombre simple, un soldador, que aprendió que el amor verdadero no se pide, se da, y que la traición, por más dolorosa que sea, puede ser la chispa que enciende la llama de la justicia. Aprendí que la verdadera riqueza no reside en una cuenta bancaria, ni en una tierra valiosa, sino en la paz del alma, en la conciencia tranquila, en el amor de aquellos que te valoran por lo que eres, no por lo que tienes. Miguel lo perdió todo por avaricia. Rosa y Javier lo ganaron todo por amor. Y yo, el viejo Aurelio, recuperé mi dignidad, mi paz, y la certeza de que, al final, el bien siempre encuentra su camino. Ahora, dime tú, mi amigo, mi amiga, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras perdonado al hijo que intentó quitarte la vida, esperando un milagro de arrepentimiento? ¿O hubieras actuado con la misma justicia, fría pero necesaria, para proteger lo que con tanto esfuerzo forjaste y para honrar a los que sí lo merecían? Cuéntame tu parecer, tu sentir, mientras compartimos este café. Y ya que estamos, cuéntame también desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy, mientras compartimos estas historias que son la esencia de nuestra vida. Gracias por tu tiempo, y hasta la próxima historia.